Le doy las gracias a los organizadores por haberse explicado en esta persona para tratar de darle los últimos avances en el manejo del traumatismo craneoencefálico, ya que, como bien lo expresaba el ponente anterior, el anestesiólogo debemos de tener mayor injerencia y mayor intervención en un paciente desde que llega al hospital hasta que es egresado, porque estamos en una época que, aunque los pacientes lleguen con un traumatismo craneoencefálico severo, hay muchas demandas en contra de todo el personal, porque los familiares siempre nos refieren que el paciente llegó vivo y ahí se murió. Entonces vamos a tratar de, conforme avance la plática, dar unas guías de lo más actualizado para el tratamiento, sobre todo del disminuir la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral, para que nuestros pacientes tengan un mejor pronóstico siempre y cuando se pueda. El manejo inicial de los pacientes con traumatismo craneoencefálico es vital para la sobrevida y la reducción de la discapacidad permanente en sobrevivientes, poniendo en principal énfasis en reducir la presión intracraneal y mejorar la presión de perfusión. Esto tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de lesiones, que es la lesión primaria, que es lo que ocurre en el mismo evento cuando sufrió el trauma el paciente, y el evento secundario, lesión secundaria, como ya lo comentaban, la hipoxia, el edema, la hemorragia y la muerte durante el traslado, si es que es una comunidad muy alejada o de la ciudad llega el paciente ya con hipoxia. Nosotros debemos de encaminarnos y vamos a estar haciendo hincapié durante la plática de evitar lo más que se pueda la hipoxia cerebral, que es lo que lleva a una serie de eventos de dar radicales libres y disminuirlos y tener una protección adecuada. El TSE es la cuarta causa de muerte general y estos son datos del INEGI del 2009. Nuestra población, que es la que está más vulnerable, es de los 15 a los 29 años, o sea que nuestros jóvenes y en edad productiva es cuando más se está manifestando. ¿Y por qué se está manifestando más en estas edades? Primera, el alcoholismo en los famosos antros, que todos sabemos que los muchachos salen entre 2 y 3 de la mañana con los niveles de alcohol muy elevados, y la violencia que se está generando en toda la República Mexicana. Otra de las cosas son las lesiones deportivas, otras en los centros de trabajo. Actualmente, conforme ha ido avanzando la tecnología, la tasa de mortalidad está disminuyendo por estar siguiendo unas guías que ya están establecidas para el control de estos pacientes. Y las secuelas oscilan entre el 10 y el 90%, depende de la evaluación inicial de la escala de Glasgow, para estos pacientes. La escala de Glasgow nos marca que son 3. El TSE con 1 o moderado, y la puntuación es de 14 a 15 puntos, la mortalidad es del 9%. El TSE con marca 2, su puntuación es de 9 a 13 puntos, la mortalidad es entre el 10 y el 25%. El TSE grado 3, su puntuación es de menos de 9 de Glasgow cuando ingresan, hay que intubar a los pacientes, eso es de rigor, y la mortalidad está entre el 60 y 90. ¿Por qué el 60 y 90? Porque si nos vamos a las guías, los pacientes que llegan con 5 o menos de 5 de Glasgow tienen entre el 85 y el 90, y los que tienen 4 o 3 tienen el 98% de mortalidad en las primeras 24 horas. Vamos a ver la severidad de niños. ¿Por qué nos importa a los niños también? Debemos de saber que los niños, la principal causa de ingreso a un hospital por traumatismo es precisamente traumatismo craneoencefálico, y debemos de considerar que el 50% de los niños fallecen en el lugar del accidente. De estos, los que tienen un traumatismo craneoencefálico leve, hay que ver cómo los vamos a valorar. ¿Cómo los vamos a valorar en la sala de urgencias? Pues va a estar despierto y ligeramente omnibulado. Puede presentar cefalea o vómito. ¿Por qué nos interesa? Si el paciente sigue con cefalea en las 6 o 12 horas y no presenta vómito, se puede egresar a su domicilio con ciertas recomendaciones para la familia. Cuando es moderado, que ya hay irritabilidad, letargia y vómitos más intensos y ataque al estado general, ese niño debe ser candidato a una terapia intermedia pediátrica. Y si no la hay que pasarlo a una unidad de cuidados intensivos pediátricos, porque estos niños tienen una mortalidad del 15% en las primeras 72 horas que ingresan al hospital. Ahora, cuando es severo, cuando la conciencia es escasa, el ataque general es nulo y no hay respuesta, este tipo de pacientes en las primeras 24 horas tienen una mortalidad del 98%,
sea cual fuere la atención que va a recibir, y esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque el pronóstico es muy importante para estos niños. ¿Qué tenemos que hacer? Después de que valoramos en la sala de urgencias, tenemos que hacer primero las guías. El manejo de la vía aérea con protección cervical. Acordémonos que todo paciente que llega con un traumatismo craneoencefálico o policontundido es, hasta no demostrar lo contrario, tiene una lesión cervical. ¿Y cómo lo vamos a proteger? ¿Y cómo nos vamos a proteger nosotros? Con un collarín, ya sea que nosotros ahora en las unidades de alta especialidad tenemos una área específica para recibir a estos pacientes. Aunque todo el demás personal está capacitado, nosotros son los primeros que llamamos a la unidad de choque y somos los que tenemos que empezar a marcar las directrices. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está siendo en capacitación en medicina de urgencias, que son residentes. No por ser residente quiere decir que no tenga uno ciertas aptitudes, pero no tienen experiencia en este tipo de pacientes como la tienen algunas personas que tenemos algún tiempo manejando a estos pacientes en la unidad de choque cuando llegan ya sea a la unidad de Lomas Verdes, a un JOCO o un hospital especializado. ¿Qué se sugiere? Que si el paciente tiene una lesión tóraco-abdominal aparte de un traumatismo craneoencefálico, debemos de recordar que primero se tiene que atender la lesión tóraco-abdominal y más si está sangrando, y después nos enfocamos al problema de trauma craneoencefálico. Entonces tenemos que identificar qué problemas tiene. ¿Tiene fractura en antebrazo? ¿Sí o no? ¿Tiene fractura en miembros pélvicos? ¿Sí o no? Otra de las cuestiones que es muy importante, que luego se nos pasa, que un paciente llega con fractura de pelvis y está sangrando ese paciente, hay una inestabilidad hemodinámica, hay palidez de tegumentos, y no hay un sangrado que se vea que es activo en abdomen o en tórax, ese paciente, si tiene fractura de pelvis, está secuestrando de 1.500 a 2.000 mililitros en ese momento. Y si no entran a fijar esa pelvis, en ese paciente vamos a tener problemas. ¿Qué se va a hacer? Entonces, hay que acordarse, para la reanimación hídrica tenemos que manejar como si fuera un choque hipovolémico. No importa que aumentemos el edema per se en ese momento del paciente, se tratará después. Primero es la vida y hay que tratar las lesiones abdominales y torácicas. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo valoramos, se va a tomar la determinación. Lo primero que se sugiere en las guías internacionales es, por favor, todos tenemos una mascarilla, hay que ponerle una, aunque sea, si no lo vamos a intubar en ese momento, hay que ponerle una mascarilla, confiados al 100% en la máquina de anestesia o de una toma de oxígeno. Todos lo tenemos. Debemos de insistir mucho, hay que evitar la hipoxia de una lesión secundaria en este tipo de pacientes y les va a ir mejor. ¿Qué nos sugieren? Una solución fisiológica, 2 mililitros por kilo de peso, siempre y cuando este paciente no vaya a pasar directamente a quirófano, porque hay pacientes que es tal el sangrado y tal el traumatismo tóraco-abdominal que tienen que pasar una laparotomía de urgencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que dar acceso a 2 o 3 vías periféricas catéter grueso, porque hay veces que le queremos intentar poner un catéter de PVC y nos tardamos mucho, y hay pacientes, las gentes que trabajan en este tipo de hospitales, saben que si un paciente 5 minutos nos demoramos, ese paciente se muere en el área de choque. Entonces tenemos que valorar bien siempre las lesiones. ¿Qué nos sugieren? Si vamos a pasar ese paciente a quirófano, hay que ponerle solución fisiológica de 2 mililitros por kilogramo de peso, porque lo vamos a pasar en 5 minutos, no lo vamos a pasar a más, no lo vamos a meter una tomografía y no le vamos a hacer otra cosa. Otra cosa, cuando se canalice, sobre todo, hay que pedirle sus estudios de rutina y aparte el cruce sanguíneo. Hay veces que los paquetes globulares los tenemos que administrar en quirófano, nada más con el puro cruce. No, perdón, con el puro grupo sanguíneo, sin el cruce respectivo, porque si no, se nos muere el paciente. Ya le pusimos la solución fisiológica, lo vamos a pasar y no sube, pues vamos a ponerle volumen al 6%, que eso nos va a dar más tiempo para pasar ese paciente al quirófano. Otra de las cosas, si pensamos que este paciente del trauma craneoencefálico, para empezar a evitar el edema cerebral que va a tener, se dice que hay que elevar nada más la cabeza 30 grados. El 90% de los pacientes, cuando se eleva la cabeza 30 grados, disminuye aproximadamente en 5 milímetros de mercurio. Y hay que acordarnos que hay que tener una PIC menor de 20 siempre en todos los pacientes. ¿Qué pasa? Aquí hay una ligera controversia, hay unos neurocirujanos
que refieren que si voy a pasar a mi paciente porque tiene un trauma cráneo tóraco-abdominal y después, porque hay veces que nosotros entramos una laparotomía, una toracotomía y después entra el neurocirujano porque hay un hematoma, ¿sí? Entonces, si van a tomar la determinación de pasar a ese paciente inmediatamente, hay que administrarle manitol al 20%, 0.5 miligramos por kilogramo de peso para pasar a ese paciente a sala. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar un posible edema cerebral siempre y cuando este paciente hemodinámicamente esté estable. Una de las contraindicaciones del manitol es de que la inestabilidad del paciente. Por eso la referencia que tenemos que estar en el momento en la unidad de choque, porque hay gente que le pasa manitol y furosemida y luego todavía pone una solución mixta para acabar de agravar el problema del paciente. Tenemos que recordar que un paciente en estas condiciones tiene su catabolismo muy aumentado, entonces va a haber problemas con la glucosa, va a haber hiperglicemia. Debemos de evitar a toda costa, por favor, las soluciones con glucosa. ¿Lo pasamos a quirófano? Ok, ya lo pasamos y ahí se va a intubar o se va, y ahorita vamos a ver cómo podemos intubar la unidad de choque. O lo pasamos a una tomografía, porque no todos entran graves y pasan a quirófano. ¿Qué vamos a hacer en la tomografía? Debemos de ver, ¿es un adulto mayor? ¿Es un paciente joven o es un niño? Vamos a ver del grado, depende del grado de severidad, por eso la escala de Glasgow es importantísima. Vamos a determinar qué vamos a administrar en la tomografía, porque hay veces que también el paciente, si es un grado 3, hay que intubarlo antes de entrar a la tomografía. Entonces ese paciente ya va a estar hiperventilado y va a tener algunas maniobras que nosotros vamos a dar. Si tiene entre el 1 y el 2, podemos hacer una sedación para saber darle tiempo a las personas a determinar el criterio. Lo vamos a pasar porque tiene un hematoma quirúrgico, porque no todos los hematomas son quirúrgicos, sí o no. ¿Tiene puro edema cerebral, sí o no? Si está en condiciones el paciente, lo que nosotros sugerimos es administrar midazolam en una dosis de 20 a 30 microgramos por kilo de peso, y si es un niño y el niño con eso hay veces que no está ventilando bien, pero no se queda quieto para hacer la tomografía, nosotros, si no hay ninguna alteración hemodinámica, le damos 1 miligramo por kilo de peso de tiopental sódico. Y con eso casi todos nuestros niños se van bien. En caso de una persona mayor, nosotros hemos visto que les va mejor con el diazepam para sedarlos que con el midazolam. El midazolam hemos visto que a los pacientes mayores les da mayores periodos de apnea. Y el diazepam a dosis de 20 microgramos por kilo de peso nos ha ido muy bien cuando el edema es severo. Si ha habido necesidad de intubar, nosotros optamos por el etomidato. ¿Por qué el etomidato? Porque nos da una estabilidad cardiovascular más pronunciada en los pacientes adultos, y debemos de recordar que si es un paciente con un traumatismo craneoencefálico grado 3, no lo vamos a poder interrogar. Debemos de considerar que es un paciente con estómago lleno, y la mayoría de nuestros pacientes mayores de 60 años o son hipertensos o son diabéticos. Entonces debemos de cuidar eso y nosotros no lo sabemos. ¿Qué le vamos a pedir? Ya lo pasamos a quirófano. ¿Qué le pedimos en el área de choque? Pues determinación de gases sanguíneos arteriales. ¿Por qué? Debemos de saber la oxigenación, debe de estar bien oxigenado nuestro paciente y nuestras presiones deben ser arriba de 90 milímetros de mercurio. La biometría. Vamos a ver, la biometría es muy importante, lo vamos a ver en los artículos posteriores. En el 2010 se hizo una revisión muy buena con este tipo de pacientes y vamos a ver que de 10 gramos por decilitro hay que empezar a transfundir a nuestros pacientes. Electrolitos séricos. Las soluciones que están en boga nos marcan que hay que tener muy cuidado con el sodio y con el potasio en este tipo de pacientes, porque son soluciones hipertónicas, aún así, aunque utilicemos manitol. La química sanguínea, vuelvo a lo mismo. Si el paciente está muy hiperglicémico o es un paciente adulto que es diabético y está descompensado y aparte la respuesta metabólica al trauma aumenta y recordamos que es un estado hipercatabólico, ese paciente va a tener problemas de glucosa. Debemos de si podemos utilizar la insulina, la debemos de utilizar sin miedo alguno. Y la tomografía, que la tomografía nos va a revelar el grado de edema. Eso es muy importante, porque hay pacientes que el edema es muy fuerte, no entran prácticamente a cirugía y los pasan a la terapia intensiva. En la terapia intensiva, o luego hay lugares donde no tenemos terapia intensiva o el intensivista no llegó y entonces el intensivista se convierte en el anestesiólogo. Y nos han llegado pacientes que
han tenido un edema cerebral muy importante que tienen 24 horas y 48 horas y no les han iniciado el tratamiento. Entonces ahí nosotros cuando debemos de abordar las medidas que son necesarias. Nuestro monitoreo, pues la presión arterial. Les decía que la presión arterial debe de estar arriba de 90 milímetros de mercurio. En niños es de 70 a 8 la PAM, de 70 a 80 milímetros de mercurio la PAM. El electrocardiograma, más o menos una frecuencia entre 60 y 90 latidos por minuto, dependiendo si ese paciente no es diabético, la edad del niño o la edad del paciente. La diuresis, debemos de esperar, de ser conscientes de que muchas veces ponemos la sonda o alguien pone la sonda y queremos que drene. No, hay que ser pacientes, hay que esperarse unos 15 a 20 minutos para ver cuál es la cantidad de uresis que tiene ese paciente. La capnografía, vamos a ver que la capnografía es muy importante porque debemos de tener parámetros entre 25 y 30 milímetros de mercurio cuando hacemos una reanimación en la unidad de choque. Después tenemos que tener un parámetro menor a 35 milímetros de mercurio. La PVC nos dice que debemos de manejar todo el tiempo, aunque estemos en quirófano, fuera de quirófano y cuando esté en terapia, aproximadamente una media de 10 milímetros. La presión en cuña, también que hay que ver que se toma, que se puede poner un catéter de Swan-Ganz, en algunos lugares se puede instalar, en otros no, pero en los que se puede instalar hay que ver dos cosas. Una, ¿se instala rápido o no se instala rápido? La gravedad del paciente nos da tiempo a tener que nos instalen un catéter de Swan-Ganz o no, o luego la complejidad de la técnica. Entonces, la presión en cuña, si tenemos la suerte de tenerla, de monitorizarla, debe estar aproximadamente entre 12 y 15 milímetros. La saturación de oxígeno de la vena yugular, se coloca un catéter en el bulbo de la vena yugular y se dice que los valores normales deben de ser del 65% de la PVC, de la saturación de oxígeno de la PVC que obtengamos. ¿Cómo vamos a hacerlo? La inducción. Vamos a evaluar la vía aérea. Tenemos problemas, dificultades porque es un paciente muy obeso, es un paciente con una micrognatia muy importante. Acordémonos que siempre podemos tener intubación de secuencia rápida. Tenemos dos opciones. Si este paciente está en quirófano, nos va a dar el tiempo de, en lo que preparamos los medicamentos, que no se olvide la dosis de cebamiento. Nosotros usamos el becuronio porque tiene una estabilidad cardiovascular muy buena, actúa nada más sobre el seno auricular y da una bradicardia muy mínima, no representativa clínicamente, y nos ha ido muy bien con los pacientes. ¿Qué les ponemos? 20 microgramos por kilo de peso. ¿Cómo lo hacemos? Pues todos hemos estado en un quirófano cuando vamos a empezar, le cargamos la dosis, se la administramos al paciente, en lo que cargamos todos los demás medicamentos que nosotros queremos, y ya va a estar lista esa dosis de cebamiento para una inducción de secuencia rápida. En la dosis del narcótico nosotros usamos de a 2 microgramos por kilo de peso, sobre todo cuando es en niños. Porque nosotros hemos visto que en niños pequeños hay gente que le pone de 6 microgramos por kilo de peso y hemos tenido problemas de tórax leñoso. Cuidado, yo creo que debemos de ver, cada paciente hay que individualizarlos y si nos va a dar tiempo de cargar los medicamentos o hay que intubar rápido al paciente. Nosotros hemos administrado lidocaína, 1 miligramo por kilo de peso, 90 segundos antes de iniciar la intubación, porque eso nos da una estabilidad cardiovascular muy buena para los pacientes. Ahora, acordémonos que nosotros para una intubación de secuencia rápida y evitar fasciculaciones y evitar que la presión intracraneal se despegue, podemos utilizar también la succinilcolina. No la dejemos en el olvido. Hay que, si se puede y están las condiciones adecuadas para una intubación de secuencia rápida, nosotros recomendamos la succinilcolina de a 1 miligramo por kilo de peso, teniendo en cuenta siempre el cuidado que estos pacientes, si no nos responden, hay la capacidad de tener estómago lleno y los problemas de la regurgitación, el vómito y todo lo posterior, ¿sí? Es muy especial la condición de la succinilcolina. Las benzodiazepinas, pues tienen varias propiedades que todos conocemos, son hipnóticas, amnésicas, sedantes y disminuyen el consumo metabólico de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral en forma muy leve. La característica que tienen muy especial es que conservan la reactividad al CO2. Nosotros, ¿qué estamos viendo? El midazolam, dependiendo, si va a ser dosis para sedar a un paciente en una tomografía, podemos utilizar de 40 a 50 microgramos por kilo de peso. Si vamos a inducir a un paciente, podemos evitar el inductor propiamente dicho y le podemos pasar de 200 microgramos por kilo de peso. En estos pacientes debemos de ver, ojo, disminuye
en las arterias pulmonares importantemente y el retorno venoso. Debemos de tener cuidado en un paciente que esté hemodinámicamente estable. ¿Nosotros qué recomendamos? El diazepam. Para nosotros es una benzodiazepina muy cardioestable, no nos da problemas, no hemos tenido, inclusive no hemos encontrado en la literatura reportes que el diazepam no se puede utilizar en pacientes con inestabilidad cardiovascular. Entonces eso es muy importante. Nosotros, ¿cómo la usamos? La usamos de a 30 microgramos por kilo de peso si vamos a sedar a un paciente mayor en la TAC. Y si no, la podemos utilizar a 200 microgramos por kilo de peso como inductor. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema de inestabilidad hemodinámica cuando hemos intubado a un paciente adulto con el diazepam. Pero ¿qué también que tenemos que valorar si le vamos a administrar diazepam? Debemos saber nosotros estar conscientes. Ese paciente tiene, por medio del ATAC, un edema muy fuerte, lo van a operar porque tiene un hematoma. El sitio del hematoma es muy importante, no tanto la cantidad que le vayan a drenar del sangrado. Ese paciente, nosotros sabemos que no lo vamos a extubar luego, utilicemos el midazol, el diazepam, es una muy buena benzodiazepina. Los narcóticos se hablan de todos son buenos, no hemos encontrado ninguna contraindicación absoluta. Los que nosotros manejamos en el hospital de Lomas Verdes es el fentanil y el sulfentanil a las dosis recomendadas. El fentanil, ¿por qué lo usamos con mayor frecuencia? ¿Por qué? Porque es el que hay en casi todas las unidades y está de 2 a 6 microgramos por kilo de peso, y ese tiene la ventaja que está indicado para anestesia general balanceada o para una anestesia endovenosa total, porque hay gente que también nos gusta o le gusta hacer una anestesia endovenosa total. El sulfentanil, pues nosotros lo utilizamos a dosis de 250 microgramos, de 0.25 a 1 microgramo por kilo de peso, y su mantenimiento es de 1.5 en infusión. Hemos encontrado que tiene muy buena estabilidad hemodinámica y una buena estabilidad en el cerebro. ¿Qué otra cosa? El mantenimiento. ¿Cómo vamos a estar en mantenimiento? ¿Qué vamos a inducir ya si quitamos las benzodiazepinas? Pues tenemos que el tiopental. El tiopental yo creo que es uno de los mejores neuroprotectores que hay. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues nosotros lo utilizamos de 6 a 8 miligramos por kilo de peso y es el barbitúrico de elección. Pero, ojo, tenemos que tener en consideración que no sea un paciente que tenga inestabilidad hemodinámica y esté en estado de choque. Eso es muy importante. Otra alternativa que tenemos es el etomidato. El etomidato, pues disminuye el flujo sanguíneo cerebral hasta en un 36% y el consumo metabólico de oxígeno hasta un 50%. ¿Cómo lo administramos nosotros? Lo administramos lentamente para evitar las mioclonías, que eso podría darnos, si el paciente tiene estómago lleno, a dar una regurgitación o una broncoaspiración. Lo pasamos previo la administración de lidocaína de 1 miligramo por kilo de peso, 90 segundos antes de pasar el etomidato. Lo pasamos a dosis dependiendo de entre 150 microgramos y 300 microgramos por kilo de peso, y nos ha ido muy bien, tiene una muy buena estabilidad cardiovascular y también es muy buen protector cerebral. El propofol que está de moda, disminuye también el consumo metabólico de oxígeno y la presión intracraneal. Lo que pasa es que aquí nosotros debemos tener cuidado. Paciente también con inestabilidad cardiovascular, debemos de valorar qué tanto. Si el paciente está hipotenso, sugerimos no utilizarlo. Ahora, debemos de ver si el paciente está en muy malas condiciones, porque hay pacientes que nos ha tocado que no hay neurocirujano en la unidad y llega en la mañana y lo pasan en la noche, porque ha tocado eso. Entonces el paciente ya entra con bradicardia y la triada de Cushing. Ese paciente, el propofol, nosotros no lo indicamos. Le podemos la bradicardia tratar con atropina, pero no nos va a responder lo suficiente este paciente. Cuidado con ese tipo de pacientes. El mantenimiento que vamos a tener. Bueno, en la revista de neurocirugía del 2005 se hizo una serie de pacientes de 5 años, la revisión, entonces se vio las dosis para una pseudoanalgesia e inclusive para acompañarlo con anestesia general balanceada a los pacientes que no tienen inestabilidad hemodinámica y que nada más se metieron a cirugía de drenaje de hematoma sin inestabilidad cardiovascular. ¿Qué fue lo que se encontró? Que la desmetomidina actúa, todos sabemos, en receptores
alfa 1 y alfa 2 en el locus ceruleus. Entonces, disminuye la liberación de noradrenalina y como vamos a ver en las diapositivas posteriores, vamos a ver que la noradrenalina ahorita en la actualidad es el medicamento ideal, entre comillas, o el más indicado para el tipo de pacientes con inestabilidad cardiovascular y con traumatismo cráneoencefálico. Promueve la vasodilatación indirecta, ¿por qué? Porque inhibe la liberación de noradrenalina y esta noradrenalina actúa en los vasos a nivel cerebral, sobre todo en las venas, hace que haya flujo cerebral adecuado, disminuye la hiperemia y aumenta parte de la presión arterial, no aumenta la presión intracraneal. Aquí se encontró en el estudio que la disminución del flujo sanguíneo cerebral de la dexmedetomidina es de 0.5 a 2 microgramos por kilo de peso. Se estudiaron varios años y se vio que las dosis mayores de esto afectan considerablemente el flujo sanguíneo cerebral de los pacientes, porque entre más alta la dosis, es mayor la inhibición de noradrenalina, y reitero, ahorita vamos a ver la noradrenalina contra la dopamina en un estudio muy serio que se hizo y se prefiere la noradrenalina. Anestésicos inhalados. El alotano pues ya casi en muchos lugares no lo hay, pero en algunos lugares no hay otra cosa más que alotano y sevoflurano. Debemos de considerar que el alotano tiene su 80% en la vía pulmonar y el resto por vía hepática, pero ¿qué es lo que pasaba? Pues hay alteración en las enzimas. Podemos tener hepatitis posalotano y más, acordémonos que las hepatitis posalotano se dieron en pacientes que estuvieron todo el tiempo hipotensos en las cirugías y no precisamente era una idiosincrasia del medicamento, sino se confirmaban las dos cosas, el alotano y la hipotensión sostenida. Y si más estamos en un paciente que tiene una presión intracraneal elevada y tenemos una laparotomía, la vasodilatación que va a causar y los efectos deleterios son muy importantes. También debemos tener en cuenta que el alotano se acumula en la grasa y ahora la población cambió. Antes, cuando yo era residente, cuando veíamos un paciente con sobrepeso, decíamos, híjole, me va a tocar uno con sobrepeso. Y ahora es al revés, creo. Nosotros todos nos enfrentamos al sobrepeso en los pacientes y creo que todos estamos aquí de acuerdo en que cuando nos toca un paciente muy delgadito, decimos qué bueno, ¿no? Pero ya se está invirtiendo la relación, ¿sí? Bueno. El isoflurano es un potente depresor metabólico, es muy bueno para estos tipos de pacientes y reduce mucho el consumo metabólico de oxígeno en un MAC de 2. El sevoflurano, pues tiene efectos similares al isoflurano, de hecho todos los halogenados tienen efectos, los comparan con el isoflurano, que es el de elección para este tipo de pacientes. El sevoflurano mantiene la autorregulación cerebral, pero debemos de tener en cuenta que luego nuestros pacientes, cuando nada más es un edema, o son hipertensos y están descontrolados, o un drenaje de hematoma, están hipertensos durante la cirugía por más medicamento, por más fentanés que le pongamos, luego le tenemos que poner dexmedetomidina si está de acuerdo, o si la hay en la unidad, que nosotros lo recomendamos. Entonces el paciente está hipertenso y usamos concentraciones muy altas y nunca logramos bajarle la presión a ese paciente. ¿Cuál es la única desventaja que le encuentran al sevoflurano? Pues que su metabolito puede ser altamente nocivo para este tipo de pacientes y tenemos que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal. El desflurano prácticamente nada más cambia un ion fluoruro por el isoflurano, entonces es prácticamente lo mismo, nada más que aquí hay que recordar que el desflurano es el que nos da un más rápido despertar de los pacientes. Su MAC es más alto y debemos también de tener en consideración la desventaja del desflurano, entre comillas, al sevoflurano, es que en niños no podemos utilizar desflurano. La purgencia es más elevada y nos puede hacer un broncoespasmo. El seborano podemos inducir a un niño, aunque sea con mascarilla, y no tenemos problemas por la purgencia. El óxido nitroso, que estuvo muy de moda en muchos lados y se usa sobre todo a nivel del mar, provoca elevaciones del flujo sanguíneo cerebral, por lo cual está contraindicado en este tipo de pacientes porque eleva la presión intracraneal en forma considerable de 5 a 6 milímetros de mercurio en media hora. El xenón. Vamos a estar ahora en unas épocas que esperemos que tengamos todos en los hospitales, los nuevos medicamentos y tener el acceso a toda la tecnología. Aunque ahorita no lo tenemos, pero el xenón es un gas inhalado que es hemodinámicamente muy estable
su CAM es del 0.71, tiene un efecto analgésico y anestésico importante, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. La desventaja, el costo es muy elevado y ahorita yo creo que en la República Mexicana debe haber 3 o 4 hospitales que lo tienen y que lo manejan. En este se ha hecho los estudios y en los pacientes que se someten a una revascularización, cuando salen posbomba, les va muy bien a este tipo de pacientes y yo creo que es uno de los inhalados que vamos a estar trabajando muy pronto. Yo creo que nada más que como todo, cuando llega algo y es muy caro, casi nadie lo tiene, se va actualizando y va bajando de precio. Relajantes musculares, lo que les decía, la succinilcolina per se sola aumenta la presión intracraneal y no es muy recomendable a utilizarla sola. Acordemos que todo paciente es de riesgo con estómago lleno en el paciente. Ahora, ¿qué pasa? Aquí el ayuno yo creo que es muy importante y todo, pero no debemos de olvidar que el ayuno lo debemos de tomar en cuenta cuando el paciente sufre el traumatismo, no realmente cuando él tomó alimento por primera vez, porque casi siempre nos vamos con la finta de que desayunó a las 10 de la mañana muy bien, pero el traumatismo lo tuvo a las 12:30, no. Acordémonos que el traumatismo es muy importante, hay una secreción importante de catecolaminas, hipercatabolismo, entonces desde esa hora nosotros contamos el ayuno, porque luego ha sucedido que los anestesiólogos han tenido problemas por broncoaspiración y dicen, es que el paciente tenía tantas horas de ayuno. No, acordemos que es importante el ayuno tomarlo en cuenta cuando es la hora del accidente para nuestra seguridad, porque comentaba, estamos en una época de demandas que a todo mundo nos quieren demandar porque vemos feo al paciente. El becuronio tiene efecto sobre la presión intracraneal, es de los más usados que nosotros utilizamos en el hospital y lo usamos a la dosis normal de 80 a 100 microgramos por kilo de peso y a los pacientes les va muy bien. El atracurio, el metabolito de la eudanosina es muy satanizado y hasta ahorita en las referencias que hemos encontrado puede tener subclínicamente algunos efectos en el metabolismo cerebral, pero hasta ahorita no hemos encontrado bibliografía que apoye un artículo que tenga una estadística importante o válida donde no se puede utilizar en los pacientes que tienen alteraciones cerebrales. Otra de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta con el atracurio es la vasodilatación importante que causa y el rash. Entonces debemos de seleccionar bien el tipo de pacientes. Nosotros consideramos que si es un paciente con un hematoma que va a entrar, que tiene un Glasgow de 13, 14 o 15, si no hay contraindicación y ustedes lo pueden elegir, adelante. El cisatracurio, ese todavía tiene menos efectos, es más cardiovascular y prácticamente el audanosino casi no se excreta por ese relajante muscular y sus dosis de 100 a 150 microgramos de kilo de peso, nosotros hemos visto que les va muy bien. Ahora, aquí, pues sabemos que no hay ningún relajante ideal ni un inductor ideal, debemos de personalizar a cada tipo de paciente. El cisatracurio, ¿por qué nosotros no lo utilizamos muy frecuente en este tipo de pacientes? Porque en lo que nosotros lo intubamos en sala, lavan al paciente, se instala al instrumentista, nosotros nos instalamos, el neurocirujano abre, pasó 1 hora, cuando así lo permite la cirugía. Entonces ya se habrá metabolizado este medicamento. Si tenemos otros a la mano, lo podemos usar. El rocuronio lo podemos utilizar también para una intubación de secuencia rápida, porque ya sabemos que la dosis de 95 es de 900 a 1 miligramo por kilo de peso. Y es el único relajante no despolarizante que tenemos que administrar primero el inductor y luego el rocuronio y nos da una excelente relajación de 900 microgramos de kilo de peso a 1 miligramo de kilo de peso. A los 90 segundos podemos intubar bien a un paciente sin problemas. Cardiovascularmente es muy estable y no tiene liberación de histamina. Podría venir supliendo, entre comillas, a la succinilcolina. Pero acordémonos, si es un paciente difícil de intubar, yo preferiría utilizar succinilcolina siempre y cuando estuviera indicado y ponerle un relajante no despolarizante previo a la succinilcolina, porque hay pacientes que tienen el traumatismo cráneoencefálico, pero aparte tienen un LEFOR 1, LEFOR 2 o LEFOR 3 que involucra todo lo que es la cara, la mandíbula. Entonces, pacientes son muy difíciles de intubar y nos enfrentamos a eso. Yo no quisiera ver a un paciente, a un anestesiólogo que le puso rocuronio a un paciente
cuando hay una lesión craneofacial muy importante, como es el EFOR 3, y el EFOR 3 está en la literatura indicado, que ese paciente se le tiene que hacer traqueostomía, ni siquiera intentarle nosotros hacer intubación. Aquí tenemos que en la revista de Neurosurgery, en junio del 2010, estudiaron una serie de pacientes con tiopental, los relajaron con rocuronio y becuronio para ver cómo les iba, nada más fue con drenaje de hematoma y que tuvieron problemas para el edema cerebral. ¿Cómo los manejaron? ¿Sí? Una ventilación mecánica, entre una PCO2 de 30 y 35 milímetros de mercurio. Acordémonos que antes lo que hacíamos era hiperventilar a nuestro paciente, la vasoconstricción era tan importante que también hay un efecto de rebote y hay un edema cerebral muy importante. Las guías marcan entre 30 y 35 milímetros de mercurio, ni más arriba ni más abajo, para disminuir la presión intracraneal. La FIO2 arriba de 100 milímetros, como les comentaba. La inclinación de la cabeza es muy importante. Yo les decía, hay datos muy pequeños que nos pueden ayudar para el pronóstico del paciente, sobre todo en las primeras 24 horas. Una inclinación, aquí lo vieron, del 15 a 30 grados, los pacientes manejó mucho la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral, así como el flujo sanguíneo cerebral. No girar la cabeza más de 60 grados. Se vio en este estudio que hicieron, que fueron 5 años, un estudio retrospectivo, que cuando nosotros en la cirugía, aunque tengamos la cánula maleable para estar volteando al paciente como sea, cuando se vio que se gira más de 60 grados, hay una disminución del retorno venoso y la cánula que le pongamos al paciente va a haber disminución. Tenemos que ponernos de acuerdo con el neurocirujano en, por favor, no rotar la cabeza más de 60 grados durante el acto quirúrgico. Y si se puede, depende cómo nosotros, en qué lado pongamos la máquina y de qué lado fijemos la sonda, ¿sí? El uso de nutrición parenteral, que se inició tempranamente, les fue mejor en este estudio a los pacientes. Se dice que de 20 mililitros por kilo de peso en el primer día del posoperatorio, cuando había un edema importante en el postoperatorio, hasta subir a 2.500 calorías a los 5 días con nutrición parenteral, a los pacientes les fue mejor que los que no tuvieron nutrición parenteral, siempre y cuando han tenido un edema importante. Entonces, el pronóstico del paciente les fue mejor. Aquí, ¿cómo lo hicieron también? Pusieron el tiopental y otro inductor, como el propofol, y les fue mejor con el tiopental. Pero, ¿qué pasó? Estos pacientes que tenían un difícil tratamiento del edema cerebral, se les manejó infusión de 1 miligramo por kilo de peso por hora, no más, junto con midazolam de 200 microgramos por kilo de peso por hora, les fue mejor a la hora de extubarlos. ¿Por qué manejaron dosis no convencionales, entre comillas, de tiopental? Porque luego nos olvidamos que manejamos a un paciente, lo metemos a un coma barbitúrico con dosis de 3 a 5 miligramos por kilo por hora, y si no es que un poquito más, entonces ese paciente lo queremos extubar y no va a ventilar, tiene que eliminar todo el tiopental que le pusimos y los relajantes. Entonces tardan más, hay problemas pulmonares en estos pacientes, entonces se sugirió eso en ese estudio, 1 miligramo por kilo de peso por hora, y la dosis de midazolam de 20 microgramos por kilo de peso por hora, y les fue muy bien los pacientes, y sobre todo que llamó la atención que los que tuvieron nutrición parenteral a las 24 horas les fue mejor hasta llegar, acuérdense, a las 2.500 kilocalorías. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El manejo circulatorio es muy importante. Mantener la presión de perfusión a más de 90 milímetros de mercurio. Aquí, en este estudio fue muy importante, en la Sociedad Europea, en el 2008, empezaron a ver que unos pacientes con traumatismo cráneoencefálico, aparte de que tenían lesiones tóraco-abdominales, los tenían que meter de urgencia. ¿Cómo les iba mejor o cómo les iba peor? Porque después de tener el tratamiento, corrección quirúrgica del trauma tóraco-abdominal, veían que no mejoraban en la terapia, entonces empezaron a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando, sobre todo con el edema cerebral? Bueno, ellos empezaron a utilizar soluciones cristaloides hipertónicas al 7% de a 1.5 mililitros por kilo de peso. Debemos de tener cuidado para utilizar estas soluciones, pero es lo que está indicado en la actualidad.
¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues se cree que son tres. Disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo. Ahora, otra de las cosas, disminuyen el volumen de las células cerebrales, con lo cual hay una disminución de la presión intracraneal. Y otra, hay una hemodilución en este tipo de pacientes, menor viscosidad, y por eso se está usando. Aquí en este estudio se utilizó de a 1.5 mililitros por kilo por hora, siempre y cuando debemos tener cuidado con el sodio y con el potasio, y no tener una osmolaridad arriba de 320, 340. ¿Qué fue lo que siguieron investigando? Hemoderivados. ¿Se tiene que transfundir, sí o no? ¿Cuándo y por qué? Llegaron a una conclusión que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que los pacientes con menos de 10 gramos por decilitro, que parece que es pues tenemos que tener contra ciertos cirujanos que son muy renuentes a que 10 dicen que es la cifra mágica, pues no, pero se vio que en 10 gramos por decilitro es un estándar o un indicador de que el paciente, su presión intracraneal va a estar bien y va a estar bien oxigenado, ¿sí? Las catecolaminas que usaron noradrenalina y dopamina. Empezaron a ver que los pacientes con dopamina tenían un peor pronóstico que con los que eran manejados con noradrenalina. Entonces empezaron a preguntar qué es lo que pasa. La noradrenalina y la dopamina en este tipo de estudio, los dos se entraron para aumentar la presión arterial media. Pero entonces empezaron a estudiar y empezaron a ver que la noradrenalina postsináptica hace un efecto en las venas y en las arterias de vasoconstricción que mejora el flujo sanguíneo cerebral, lo que no hace la dopamina. Otra cosa de que hace la dopamina, que no hace la noradrenalina, es que inhibe las hormonas de la hipófisis anterior, exceptuando el cortisol. Entonces por eso se dieron cuenta y tienen mejor pronóstico los pacientes con noradrenalina a dosis respuesta no mayor de 8 microgramos por kilo de peso. Ahora, todos nos preguntamos, hay soluciones hipertónicas al 3% y al 7%, yo me puse a ver en la literatura y me pregunté, pues ¿cómo se hacen? Entonces una regla de 3, pero nos permitimos traerla para que lo que se está usando, no hay ninguna solución hipertónica preparada en el mercado, más que yo encontré en la literatura, la desconozco, en Colombia está el Natrol, solución al 11.7%. Entonces nosotros nos permitimos hacer una regla de 3 y saber las cantidades que le tengo que poner de qué, por qué, para hacer mis soluciones al 3 y al 7%, que es lo que está indicado en la literatura. ¿Y por qué lo hicimos en 100 mililitros en vez de en 1000? Porque nosotros manejamos niños y los niños también necesitan las soluciones hipertónicas. Les reitero, no hay ninguna preparación en el mercado. Nosotros nos pusimos a dar la tarea y encontramos que en 100 mililitros de solución salina hay que agregar 56.5 centímetros de ampolletas de cloruro de sodio y 43.5 de agua inyectable. Y así la otra, que son 17 centímetros de cloruro de sodio y 83 centímetros de agua inyectable. Porque no lo hay en ningún lugar. Y luego estamos alejados y si tenemos un problema de un edema cerebral fuerte, nosotros la podemos hacer como anestesiólogos y no dependemos. ¿Quién maneja muy bien esto de la solución? Los pediatras. Pero hay pediatras que, ojo, no nos sacan del atolladero cuando le pedimos una solución hipertónica. El manitol. Todos los artículos que hemos revisado de las soluciones hipertónicas al 3, al 7%, inclusive hay un artículo que manejan la solución hipertónica al 23.4% y les pusieron a los pacientes 15 mililitros por kilo de peso y les fue muy bien en la disminución intracraneal, refieren que hay que utilizar de primera instancia la solución hipertónica y no el manitol, pero yo creo que esto tiene como todo, no hay que abusar y las modas luego es cuando tenemos los problemas. El manitol tiene sus indicaciones precisas. ¿Lo voy a pasar luego? Sí. ¿No tengo problemas de estabilidad? Ok, lo paso, ¿sí? Ahora, lo importante del manitol es que su inicio de acción es a los 30 minutos, ¿sí? Y recordar que su regreso a los valores normales van a ser de 2 a 10 horas. Las soluciones hipertónicas, los valores normales de los electrolitos son de 24 a 72 horas. Entre mayor sea la solución hipertónica del 23.4, va a ser 72 horas o más a los valores normales, ¿sí? Disminuye la cantidad de líquido cefalorraquídeo, actúa extravascularmente en el encéfalo
disminuyendo la producción de líquido cefalorraquídeo en la barrera hematoencefálica en los lugares que está permeable y que no hay ningún daño. ¿Sí? Reduce la presión intracraneal en 5 milímetros de mercurio y no hay que usar la osmolaridad cuando una osmolaridad tengamos arriba de 320. Ojo, este se excreta íntegramente por riñón. Debemos tener mucho cuidado con los pacientes de insuficiencia renal. La furosemida. La furosemida se dice que es un muy buen diurético y se debe utilizar acompañada después del manitol. ¿Por qué? Porque nos da una protección renal por la eliminación del manitol. Su dosis es de 1 miligramo por kilo de peso. Disminuye el riesgo de edema pulmonar que nos podría dar el manitol y promueve la secreción de manitol a nivel renal. Los esteroides, yo he visto en todas las literaturas ahorita, los esteroides están contraindicados con un paciente con trauma craneoencefálico y edema cerebral. ¿Sí? Hay unas guías del 2007 de anestesia en trauma y nos refieren que no lo debemos de poner, porque en las épocas de las 60 hay modas, repito, hay modas, entonces no debemos de abusar. En la época de los 60 se usaba indiscriminadamente, ¿sí? Y se creía que actuaba en reducción de líquido cefalorraquídeo, restauración de la permeabilidad, pero ¿qué se ha visto? Se vio en los últimos, yo creo que hay 5 o 10 artículos retrospectivamente que se ha visto que la mortalidad aumenta con el uso de esteroides. El que ustedes me quieran decir, la causa no se sabe exactamente, pero ahora ustedes, si revisan cualquier guía de neurotrauma, está contraindicado. Por favor, no lo pongan. Los hemoderivados, ¿sí? En la revista del Critical Care del 2009, hicieron un estudio de los hemoderivados porque decía, ellos se pusieron a pensar, ¿realmente la cifra 10 es la mágica? ¿O hay otra? ¿O por qué? ¿Y sí o no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué lo debemos de ver? ¿Sí? Ellos vieron en una serie de pacientes de 4 años que pusieron un estándar 8, 9 y 10 gramos por decilitro de hemoglobina en los pacientes que fueron sometidos a cirugía. ¿Qué fue lo que pasó? Vieron que en este tipo de pacientes, siempre y cuando no tuvieran insuficiencia renal, lo ideal, les hicieron de medición de presión intracraneal, le hicieron medición de flujo sanguíneo cerebral y de consumo metabólico de oxígeno y vieron que el 10 es lo mínimo indispensable para tener un flujo sanguíneo cerebral adecuado y una presión intracraneal adecuada. ¿Sí? Las plaquetas. Se dice que hay que empezar a transfundir plaquetas cuando sean menor de 55,000, sobre todo en los pacientes que vamos a meter a un drenaje de hematoma. El plasma fresco y congelado luego lo usamos o lo pedimos nada más porque el paciente va a sangrar o no. Debemos tener cuidado en este tipo de pacientes. ¿Sí? La indicación precisa es cuando tenga el INR un valor de 1.7 o más, lo podemos transfundir sin ningún problema. Y también, otra cosa, debemos de recordarnos que los pacientes luego están anticoagulados con warfarina y este es el de elección. Y lo podemos pasar unos 15 minutos antes de la cirugía y vamos a tener buenos resultados. Los precipitados en pacientes politransfundidos, ¿por qué? Porque nos hacen una coagulación intravascular diseminada muy rápido los pacientes. Hay veces que estamos en la tórax y en el abdomen y ya cuando nos vamos al cráneo, ya el paciente hizo una CID y ya no lo paramos con nada, de veras. Es impresionante cómo se desangra el paciente, ya no podemos hacerle nada. La eritropoyetina se usó en pacientes con insuficiencia renal y la subieron los niveles de hemoglobina en 8. En 8 en un paciente con insuficiencia renal dicen que es muy, muy buena hemoglobina y no hay que transfundirlo con menor de 8. ¿Qué tenemos alternativas si lo podemos usar o no lo podemos usar y lo encontramos no en los hospitales, pero en las farmacias sí hay? Para tenerlo. Cuando un paciente que va a sangrar y nosotros no queremos o tenemos que las pérdidas no sean tan grandes, ya sea por la edad del paciente o por evitar una coagulopatía de consumo, siempre y cuando tener cuidado en las indicaciones, que un paciente no esté inestable a la hora que lo metamos hemodinámicamente, pues el etamicilato, el famoso disinone, que actúa en la primera fase de la hemostasis, activador el factor 7. ¿Cómo se ha visto que funciona bien? En dosis de 10 a 20 microgramos por kilo y su vida media es de casi 2 horas. Su excreción es urinaria al 85% en 24 horas y se dice que los pacientes con insuficiencia renal hay que bajarles a la mitad de la dosis y la excreción urinaria va a ser en 48 a 72 horas. Esto lo tenemos que poner, si se puede antes de la cirugía, media hora.
en infusión, por favor, lo pueden poner y disminuye el 40-50% el sangrado transoperatorio y les va muy bien a los pacientes porque también otra de las cosas, estamos en hospitales que yo pido 4 paquetes globulares y me mandan 4, pero hay hospitales que pido 4 y me mandan 1 y hágale como quiera porque no hay más, ¿sí? La desmopresina también es otra alternativa que tenemos, acorta el TPT, eleva el factor 8 y el von Willebrand y hay una adhesión plaquetaria. Su dosis es de 0.3 microgramos por kilo y su vida media es de 3 a 5 horas. También en estos pacientes debemos de tener cuidado. Se puede pasar 15 a 20 minutos también en infusión antes de la cirugía. Cualquiera de los dos es una muy buena opción para evitar los hemoderivados de los pacientes siempre y cuando hayan las condiciones necesarias y los pacientes no estén en inestabilidad hemodinámica. La hipotermia. En la revista de Neurocirugía del junio del 2004, y hasta ahorita no hemos visto otra, se demostró que los pacientes que en las primeras 14 o 24 horas que los metemos, sobre todo a cirugía, la hipotermia les va mejor, tiene un mejor pronóstico y también en la terapia. Perdón. Hay que bajar la temperatura a 35 grados y estos se estudiaron 10 años pacientes, no menor de 35 grados. ¿Por qué? Porque hay la aparición de arritmias mortales, hay problemas en los electrolitos séricos que no los podemos controlar y aunque los saquemos vivos, intubados, en el postoperatorio les va muy mal. La temperatura ideal es 35 grados y hay que mantenerlos hasta 72 horas con esta temperatura, no más. Porque acordemos que con esta temperatura baja todo, los requerimientos metabólicos, el consumo de oxígeno y sobre todo, una de las cosas, así como el azúcar es un veneno para este tipo de pacientes, la hipertermia también. ¿Cómo recalentar a este tipo de pacientes? Pues no los podemos recalentar luego, o ¿cómo le vamos a hacer? Sobre todo en niños. Acordémonos que en los niños, donde más se pierde calor es por la cabeza y entre más pequeños, más rápido. Entonces, en los niños lo tenemos que ir recalentando primero por la cabeza y luego todas las demás extremidades en no menos de 8 horas. ¿Cómo logramos la hipotermia en este tipo de cirugías? Se vio, aquí la tomaron la temperatura intracraneal y la temperatura rectal y hubo una diferencia de más o menos 0.03, 0.05, más arriba intracraneal que intrarrectal. ¿Cómo lo vamos a lograr? Número 1, recomendamos compresas frías, hielo en las extremidades de los pacientes y las soluciones frías, hasta tener el control de la temperatura. Aparte en muchos lugares tenemos el aire acondicionado, pues lo prendemos, ¿no? Para este tipo de pacientes, siempre y cuando que vayamos a saber que este paciente va a salir intubado, ¿sí? Y tenemos que ponernos de acuerdo con el terapista y el neurocirujano, que este paciente cuando mucho va a tener 72 horas para volverle a restablecer la temperatura. ¿Y cómo se la vamos a restablecer? Igual, con soluciones tibias o calientes, y acuérdense, en los niños, en no menos de 6 o 8 horas, tenemos que subirle la temperatura porque si no tienen un desequilibrio ellos en su centro de la termorregulación. Y pues, la conclusión, ¿no? El traumatismo craneoencefálico severo es un gran problema de salud pública, ameritando un esfuerzo intenso por parte de un equipo multidisciplinario que permita salvar vidas, así como mejorar la calidad de las mismas en los sobrevivientes. Insistimos, yo creo que el anestesiólogo cada vez tiene que estar más adentrado en lo que es un traumatismo craneoencefálico y su manejo, sobre todo lo más actual y lo que podamos nosotros realizar. Eso es todo, gracias.